Entonces, hemos querido empezar con el tema de este mes investigando qué es buscar, la búsqueda de Dios. Muy pocas personas la han entendido. Busque de Dios, métase con Dios. Algunas personas con un corazón muy sincero se metieron en ayuno, recibieron respuesta del Señor, fueron libres de muchas cosas que los afligían. Conozco personas que, aún sin mucho conocimiento de la Biblia, obedecieron a aquellas personas que, como ministros encargados, les guiaron a entrar en ayuno y en oración. Conozco muchas personas que fueron restaurados de estados de inmoralidad sexual, de estados de ruina, de miseria, de estados de enfermedad crónica. Y ellos, aunque no entendieron muy bien qué era buscar de Dios, encontraron la respuesta en Dios porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Y esas mismas personas más adelante no entendían por qué tenían situaciones difíciles y ya no funcionaba de la misma forma. No, porque es que el Señor quiere que usted y yo avancemos, crezcamos en el conocimiento de Dios, crezcamos en el conocimiento de... Déjeme le explico un poquito esto. Aquellas cosas maravillosas que sucedieron en los primeros momentos de nuestra conversión, de nuestro arrepentimiento, a veces no vuelven a suceder ya entrados en años. Y alguien se puede preguntar por qué. Es muy sencillo, hermano. El Señor, cuando recién empezamos los procesos de comprensión, de entendimiento, de aprendizaje de la Biblia, el Señor nos muestra muchas cosas. El Señor es muy interesado en que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Ya cuando somos responsables porque conocemos la palabra, no podemos seguir pensando que en medio de la desobediencia Dios va a seguir trayendo favores, haciendo milagros en nuestra vida. No. Entendamos en esto de la búsqueda de Dios y el conocimiento de Dios, que no es lo mismo los primeros días cuando el niño nace y entonces la mamá siempre le está haciendo todo, lo baña, lo limpia, le limpia la cola, bueno, pero ya después, no, ya va creciendo el muchacho y entonces la mamá le enseña cómo ir al baño, cómo limpiarse la colita él mismo, cómo bañarse, cómo ducharse. Es diferente. Es diferente y en la medida que nosotros vamos entrando en años, tendríamos que también entrar en conocimiento. El problema es que algunos cristianos pasaron los años y no crecieron mucho en el conocimiento de Dios y empezaron a perder interés, porque las cosas parecieran que se fueron volviendo más difíciles. No es así, es que Dios está interesado en que le busquemos y le conozcamos a través de la Biblia. Amén. A través de la Biblia y a través del Espíritu de Dios que está en usted, que está en todos nosotros. Amén. Entonces le dije que hoy íbamos a empezar a estudiar algo que el Señor dice, aún antes de decir, conózcame a mí, búsqueme a mí. En el Antiguo Testamento vimos en Oseas, buscadme y viviréis. ¿Sí o no? ¿Cuál era la búsqueda? Cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. Listo. Ahora el Señor Jesús, empezando el Evangelio de Mateo, después de que habla en el Sermón del Monte, de algunos mandamientos muy pequeños. Dentro de esos mandamientos muy pequeños, Él habla y nos dice, mas buscad primeramente, y no dice a Dios, no, dice el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué dirá esto? Bueno, ya ayer vimos que cuando el Señor Jesús nos invita y nos insta a conocer el reino de Dios y su justicia, nos está invitando a conocer a Dios, a buscar de Dios. Amén. Porque al conocer el reino sabemos quién es el rey. ¿Sí lo entiende o no? Al conocer el reino sabemos quién es el rey. Nos damos cuenta quién es el rey a través del conocimiento del reino. Porque cuando usted va a una casa, usted ve la casa desordenada,
¿Usted necesita conocer los que viven en esa casa? No, ya el desorden le dijo a usted muchas cosas. Pero si usted llega y todo limpio, todo ordenado, ya usted toma una muy buena impresión y aunque no los ha conocido, ya sabe que son personas aseadas, disciplinadas, ordenadas. Claro, eso es. Entonces miremos, empecemos por lo más básico y es por el significado de las palabras que están en ese texto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, el versículo número 33. Mateo 6:33 dice escuetamente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, quiero decirle que la palabra primeramente significa de primero, en lugar, orden. Eso no tiene mucho problema. De primero, en lugar, orden, tiempo, lo principal, antes que todo. Eso quiere decir. Ahora, la palabra buscar ya dijimos que tiene que ver con adoración. Buscar literalmente o figurativamente, específicamente por hebraísmo, adorar a Dios. Buscar significa adorar a Dios. Buscarlo por adoración, buscarlo porque le amamos, porque lo queremos conocer, como el hombre que se enamora a primera vista, que esto no es verdad, ¿no? El amor a primera vista no existe, pero aquel hombre que le parece que se enamoró a primera vista y entonces quiere conocer esa mujer, investiga dónde vive, cómo se llama, dónde estudia, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trata la palabra buscar. Dice buscar, adorar a Dios, preguntar, procurar, no preocupar, procurar, querer, requerir, demandar. Bueno, ya usted mirará esas palabras. Entonces, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra reino 932 significa propiamente realeza. Tiene una raíz, 935, pero dice propiamente realeza, es decir, abstractamente reinar, gobernar o concretamente campo, ámbito o figurativamente reinar, reino. Se está refiriendo a que un rey tiene gobierno sobre una zona, un país, un territorio, un estado, el cual está sujeto a ese rey. Un estado, un territorio que está sujeto a ese rey. De eso se trata. Entonces dice propiamente realeza, es decir, reinar, gobernar. Un campo, un estado, un territorio que está sujeto a un rey. El reino es un estado cuya organización es una monarquía. Póngale cuidado. El reino es un estado cuya organización es una monarquía. Rey o monarca es un gobernante único que no necesita absolutamente nada más para gobernar. Es lo que él quiera, lo que se le ocurra, lo que le guste. Eso es. El rey o monarca es un gobernante único, dueño, escuche esto que es muy importante, dueño de todo y de todos. Un rey es dueño de los campos, de la tierra, de ese territorio. Él puede hacer con los campos lo que quiera, puede expropiar, puede tomar un campo y regalárselo a alguien. El rey es dueño de todos los animales que hayan en ese territorio que comprende su reino, de todos los animales. Él no tiene ningún límite. No, que es que esos animalitos los compró fulano, que esos animalitos los crió el hacendado. No, esos son del rey. La vida de los seres humanos que están dentro del reino le pertenecen al rey. Entonces, medite en esto. Las personas que ocupan un reino tienen más características de esclavos o siervos que de habitantes. Porque si el rey es dueño de todo
y Él hace lo que quiera con esos habitantes, con los animales, con todo lo que hay en su reino, esos habitantes tienen más característica de esclavos o de personas que tienen un dueño, que es un esclavo, siervos, que de habitantes. Entonces, ¿qué habrá de malo en que la Biblia nos hable del reino de los cielos y que nos lleve a preguntarnos qué es el reino de los cielos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí le estoy diciendo lo que es el reino. Entonces, un rey es dueño de todas las cosas. No tiene un equipo, no tiene senadores que le den consejos, no. Los reyes de la tierra sí, pero realmente un rey no tiene un equipo, no tiene, se lo digo de esta manera, él es el juez, él es el verdugo. Claro, cuando usted mira cuáles son como los diseños en Deuteronomio de lo que es un rey, allí está clarito todo. Él sentencia a muerte, le acomodan el que traicionó, el que hizo lo malo, se lo acomodan ahí en un cadalso, en un pedazo de madera, y él mismo, el rey, saca su espada y le corta la cabeza. O simplemente lleva a cabo el- la pena. Póngale cuidado a esto. Salmo 50 del 1 al 12. Salmo. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, protección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿Quién va a juzgar? ¿Quién es el que juzga? ¿Quién determina qué va a pasar con cada uno? Dios. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. ¿Quién es el juez? Mire, hermano, que cuando uno entiende que un verdadero rey, el único rey verdadero, se llama nuestro gran Dios Jehová de los ejércitos, que en otras palabras es el Señor Jesucristo. Sí, cuando usted lea en el Antiguo Testamento Jehová de los ejércitos, está hablando de Jesucristo el Señor. Amén, del Hijo. Eso se lo puedo comprobar, bueno, usted ya lo sabe. Entonces dice, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Miremos si en alguna otra parte dice que Dios es el juez, para después continuar aquí. Salmo 7:11. Salmo 7:11 dice la palabra, Dios es juez justo. No solamente dice que es juez, sino que dice, asegura que es juez justo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Para aplacar esa ira, entonces Dios envió a Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién lo cree? Salmo 75:7. Salmo 75:7. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Él es el que tiene plena autoridad. Y por último, Salmo 94:2. Solo para que se entere que Dios no tiene equipo, Dios no tiene quien lo aconseje, Dios no tiene quien le prohíba, quien le impida establecer una ley. No.
Salmo 94 dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Entonces, cuando usted escucha orar o cuando usted quiere orar, Señor, saca a la luz lo que está escondido y júzgalo tú. Es que Él es el único juez justo. ¿Quién entiende eso? Los hombres siempre se mueven por intereses. Los hombres condenan a unos porque sus intereses no van con los de ellos y absuelven a otros porque tienen intereses en común. Entonces les gusta dejarlo libre para recibir algún beneficio de esa persona. Pero el que no les ofrece beneficio, hasta le inventan cosas para ver cómo lo condena. Pero cuando es Dios el que juzga, nadie se escapa de la verdad. Nadie se escapa del justo juicio de Dios. Amén. Importante eso. Entonces, cuando volvemos al Salmo 50, que es el que estábamos estudiando, versículo 7, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios. Estábamos hablando que en el Salmo 50 nos dice claramente que Dios es el dueño de todo. Como rey que es el dueño de todo. 8. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Ese es el rey. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Otra vez, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿De quién es el mundo entero? Entonces, mire, póngale cuidado. Si una persona nueva en el Evangelio empieza a darse cuenta que Dios está por encima de todo lo demás, que a Él están sujetos, escúcheme, importante que usted sepa eso, a la autoridad de Dios están sujetos ángeles, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Se lo voy a decir más simplificado. Al gobierno y la autoridad de Dios están sujetos el reino de las tinieblas, o sea, Satanás y todos sus demonios están sujetos a él. El reino de los cielos, ángeles, arcángeles, querubines, todo lo que tiene que ver con la población de ángeles celestiales están sujetos a Dios. Todos le obedecen a Dios. Los demonios le obedecen a Dios. Por favor, me compunge, hermano, ver cristianos de muchos años todavía diciendo que sí, que por un lado Dios le quiere hacer el bien, pero que es que el diablo no deja. Qué confusión tan terrible, hermano. ¿Usted entiende eso? Óigalo como suena. No, yo sé que Dios es bueno, pero es que el diablo es malo y no deja que Dios me bendiga. ¿De qué estamos hablando? Discúlpeme, perdóneme, ¿de qué estamos hablando? Que si quiere el diablo está en la capacidad de limpiarle las uñas al Señor. No, hombre, no, eso es mentira. A nuestro Dios está sujeto Satanás y los demonios. No se hace sino lo que Dios dice. No se hace sino lo que Dios manda, lo que Dios ordena. Entonces, ¿se imagina usted esas personas que hoy buscan a Dios con miedo? Que no le pueden decir como manda el Señor, con voz audible, qué es lo que manda el Señor. Padre, gracias Señor por lo que me has dado. Te pido algo, Señor. Te pido que restaures mi hogar. No, porque el diablo me oye y me estorba. El diablo ahí mismo viene y quiere dañar las cosas. Y si Dios le place darte lo que le estás pidiendo, ¿será que Satanás lo va a estorbar en algo? No, hermano. Y ellos están confundidos. No buscan a Dios como deberían buscarlo, porque no lo conocen, porque no saben quién es Él. Cuando yo conozco lo que alguien tiene, yo entiendo quién es. Claro, se lo dije en estos días y se me ocurren un montón de cosas. Claro que sí. Impresionante cuando la persona no conoce quién es esa persona, qué tiene a su cargo
Uf, eso, no, quítese de ahí y después vea, es que él es su patrón. ¿Qué? Ah, ese es Dios. Entonces, a Dios están sujetos, le sigo diciendo, a Dios están sujetos el reino de los cielos, ángeles, querubines, serafines, todos, todos. El reino de las tinieblas, Satanás, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. El universo entero está sujeto a la autoridad de Dios, al poder de Dios. Oiga, animales, la naturaleza entera está sujeta, ahí lo está diciendo. Toda la naturaleza está sujeta a Dios. Así que un viento no se levanta si el Señor no lo manda. Agua no cae del cielo si Dios no lo manda. Un pajarito no cae al piso sin la orden de Dios. Y cuando uno empieza a entender esto, hermano, el concepto le cambia. Seres humanos, todos estamos sujetos al poder de Dios. Ninguno, escuche, y es que esto es importante, hermano, entenderlo. Son muchos los cristianos que por no conocer a Dios, por no saber quién es Él, entonces sencillamente dicen cosas como que, no, es que yo soy un hijo de Dios, yo ayuno, yo oro, yo me meto con Dios, yo estoy en santidad. Pero a mi patrón, tengo un patrón que le plació ponerme en la mira y eso me aflige a toda hora y me hace meterme morando. Si me va a echar, ayúdeme a orar, pastor, para que el Señor me ayude en eso, porque es que ese tipo ya me la veló, ya sencillamente quiere sacarme de la empresa. ¿Y quién te podrá sacar si Dios no quiere que salgas? No, sí, pastor, pero es que esa gente es muy injusta. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿No crees que Dios tiene autoridad sobre ellos? Ay, pastor, es que usted viera gente impía, gente que tiene en su cabeza y el diablo los usa contra uno que es cristiano. No, hermano, usted no sabe quién es. Y menos sabe quién es Dios. Menos. A mí me han venido a decir, cristianos, pastor, ayúdenme a orar, porque es que un pastor me persigue. Porque yo no le obedecí en algo a un pastor, ese pastor me persigue y a toda hora está yendo a las iglesias hablando mal de mí. ¿Y es que es un desocupado ese pastor o qué? Que está siempre, a ver, o paga un investigador privado para que sepa a dónde vas tú. Pues no sé, pastor, pero yo sí le aseguro, si yo vengo aquí a culto hoy, mañana él viene a hablarle mal de mí. ¿Y por qué lo haría? No es que me quiere destruir. ¿Y qué pasa con Dios? No, pastor, no sé qué pasará con Dios, pero ese hombre decidió hacerme la vida imposible. Entonces a uno de ellos que me dijo que no, que él era una persona pues excelente, que era un obrero de Dios, que era un hijo de Dios impresionante, pero que a un pastor le dio por perseguirlo y destruirlo. Le hice yo esta pregunta: ¿acaso crees que ese hombre, tu pastor, el que era tu pastor, subió al cielo, amarró a Dios de pies y manos, le puso cinta gruesa adhesiva en la boca para que no dijera nada y luego bajó a la tierra a abusar de ti, a enseñorearse de ti? ¿Crees eso? Y él se quedó mirando así y miró para arriba y dijo, pues no, ¿cierto? No. ¿Cómo sería la confusión que tenía que él pensaba eso? Que aunque Dios lo quisiera ayudar, no podía porque un pastor. Ay, hermano. Cuando uno realmente empieza a conocer quién es Dios, mire, todo, absolutamente todo, lo que conocemos y lo que no conocemos, lo visible y lo invisible, está sujeto a la autoridad de Dios. Nunca se le olvide que nada le puede pasar a usted sin que Dios lo permita. Y si lo permite, si usted se está portando bien, es para su bienestar. Es para su bienestar, claro. Ahora, vuelva a Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos en la palabra reino. Propiamente realeza, es decir, abstractamente reinar, gobernar.
o concretamente campo, ámbito, literalmente reinar, reino. Listo. Pero eso tiene una raíz que es la 935. La 935 dice probablemente de 939, mediante la noción del cimiento de poder. Oiga, ya está hablando del trono de Dios. El reino tiene que ver con un trono. Otra vez, un reino tiene que ver con un trono. Cuando alguien quería desalojar al rey, si podían llegar a la sala del trono y sentarse en esa silla, Dios mío, problemas tenía ese rey. Dice, probablemente de 939, mediante la noción del cimiento de poder soberano, abstractamente, relativamente o figurativamente, rey, soberano, sobre todo, soberano. Ese es el reino. Alguien que está por encima de todo lo demás. Alguien que no tiene ninguna clase de límite. Escuche que por eso es que yo cada vez que conozco un poco más al Señor lo admiro más y lo amo más. ¿Sabe por qué? Porque siendo nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Rey, el dueño de todo, que no le tiene que dar cuentas a nadie. Y en esto se basa mi confianza en Él. Que no tiene que darle cuentas a nadie, que pueda hacer con usted y conmigo lo que le venga en gana. Pero ¿sabe qué hizo con usted y conmigo? Nos salvó. Puso sobre nuestro Señor Jesucristo el pecado tuyo y el mío. Hizo sobre Jesucristo juicio sin misericordia. No le perdonó ni una. Para que usted y yo recibiéramos una salvación completa. Ese es ese Rey soberano que teniendo la capacidad, la libertad de hacer lo que se le venga en gana, lo único que ha hecho es hacernos el bien. No, yo de usted le da un aplauso al Señor. Mire como antes de conocer el reino, estamos conociendo al Rey. Reino, Rey, soberano. Mire, al Señor nadie le pregunta qué haces. Al Señor nadie le dice por qué lo haces. Y eso está escrito en la Biblia. Al Señor nadie le pregunta nada. Nadie lo puede inquietar. Él puede hacer lo que bien le parezca. Pero por eso es que es Dios, porque es bueno. El día que el Señor hubiera hecho algo malo, inmediatamente se extingue el poder sobre esa vida, sobre ese gran ser. Porque Él es justo. Hola. Mire lo que dice. Vea. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Dios tiene que ver con soberano. La palabra Dios, para que no se quede con la duda, significa deidad, la divinidad suprema, el magistrado por sobre todo, muy Señor y muy Dios. Eso es lo que significa la palabra Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia tiene que ver con algo que nosotros deberíamos entender como sin culpa, sin pecado. Entonces, miremos. Justicia 13:43. Justicia 13:43. Dice así: equidad de carácter o de acto. ¿Sabe qué significa la palabra equidad? Equilibrio. Ecuánime. Equidad. Equidad de carácter o acto. No tiene un carácter explosivo, no tiene un temperamento irascible. No, 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 no. De carácter o acto, específicamente justificación. Esa es la palabra justicia. Justificación cristiana. Justicia, justificación. La justicia tiene que ver con Cristo.
La justicia es la salvación por fe en Jesucristo. Si puede guardar esto, guárdelo. La justicia es la salvación del pecador por la fe en Jesucristo el Señor. Esa es la justicia de Dios. No se parece a la justicia que nosotros a veces queremos como enalbardar o enarbolar o exponer o exhibir. No se parece a ninguna de esas justicias. Entonces dice el 1342, que es una de las raíces de justicia. 1342 dice equitativo en carácter o acto, por implicación inocente, santo, absolutamente o relativamente justo. Le voy a explicar algo aquí, póngale cuidado y que el Señor nos ayude a entender cada día mejor esto. Resulta que la posición del cristiano durante muchas décadas y tal vez siglos ha sido la siguiente. ¿Qué cosas yo puedo hacer de las que se manifiestan como obras de la carne? ¿Qué cosas yo puedo hacer sin condenarme? Esa es la preocupación de muchos cristianos. ¿Qué tanto me puedo airar yo sin llegar a perder la salvación? ¿Qué tanto puedo dejar de hablarle a otro, práctica de la enemistad, sin condenarme, sin perder la salvación? ¿Qué tanto puedo pelear yo, pleitear, contender, sin perder la salvación? Como el cristiano que decide diezmar y le dice, ¿qué es lo menos que te puedo dar, Señor? ¿Qué es lo menos que te puedo dar, Señor, sin que te enojes así? Entonces el cristiano ha peleado por el derecho a practicar en cierta medida las obras de la carne. El cristiano defiende que uno se puede enojar, que uno se puede airar. Es que Pablo dijo. ¿Y por qué no mira que el que nos dio el mandamiento dice, aun si te enojas contra tu hermano eres culpable? Y si enojado te vas a la ira y empiezas a decirle cosas airado, cosas como tonto, como estúpido, como bobo, necio, fatuo. Estás expuesto al infierno de fuego. Y el cristiano, no, porque yo me puedo airar de vez en cuando, pero me puedo airar. ¿Y por qué más bien no buscamos lo contrario? ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, yo quiero que me limpie totalmente de toda obra de la carne? ¿Ah? Y el cristiano más bien pelea porque el Señor le permita practicar alguna de esas obras de la carne. Que no, pastor, y dígame una cosa, y si mi marido que es inconverso está alegando y hasta me insulta, yo no le puedo responder cosas como hijo del diablo. A mí me provoca a veces decirle hijo del diablo. Esa es una palabra bíblica, ¿cierto, pastor? ¿Y cómo se lo vas a decir? ¿Un poquito enojada? Pues sí, pastor, porque a mí me va dando como irritación, como, como ganas de agarrar un florero y quebrárselo en la cabeza. Pero uno no puede, pastor, así un poquito como. Y mire lo que dice la Biblia con relación a la justicia. Justicia. Oiga, la comunión íntima de Jehová es con los justos, los que queremos que el Señor nos perfeccione del todo. No volvernos a enojar ni un poquito, no hay necesidad. No volver a mirar con odio o resentimiento a nadie. Pleito, contienda, fuera con eso. Lujuria, lascivia, no, ya, no más. Pero el que dice, pero pastor, es malo que uno de pronto, es que hay mujeres así, así, y entonces es malo. Uy, hermano, usted está buscando que el Señor le alcahuetee su debilidad. No, más bien vaya al Señor a solas, abra su boca y dígale, Señor, líbrame de esto. Líbrame de lo que me quedó de la naturaleza pecaminosa, que ya no está en mí, pero hay una cantidad de cosas que me gustaría hacer. Arráncamelas, límpiame, por favor. Eso sí deberíamos hacer. Entonces el 1342 dice, equitativo, ni para un lado ni para el otro, en carácter o acto, por implicación, inocente, santo, absolutamente o relativamente justo. El diccionario bíblico Tugi dice justo, recto, bueno, íntegro, aprobado.
correcto, acepto ante Dios. Oh, aleluya. Honesto, honrado, inocente. La iglesia ha sufrido muchos cambios y ha vivido muchos procesos en este mundo. Pero el mundo, el sistema satánico demoníaco, mundano, logró contaminar la iglesia de muchas maneras. En la iglesia, usted no, claro está. Bueno, esperemos que ninguno de nosotros lo haga. La iglesia se acostumbró a las cosas deshonestas, se acostumbró a los negocios ilegales, a alterar documentos, para ganar cosas que solamente se pueden disfrutar aquí en la tierra, pero que nos alejan del Rey y del reino de los cielos. Cuando uno entiende eso, leyendo esos significados, entonces recuerde 1343, equidad de carácter o acto, específicamente justificación cristiana. 1342, equitativo en carácter o acto por implicación inocente, santo, absolutamente o relativamente. 1349, que es hasta donde llegamos, dice, derecho recto como autoevidente, derecho recto sin torcerse, sin ilegalidades, sin deshonestidades, sin mentiras encubiertas. Derecho recto como autoevidente, es decir, justicia, el principio, la decisión o su ejecución. Justicia entonces también significa en este punto castigo, condenación por no hacer lo correcto. Ahí está. Listo. Entonces, recuerde que la justicia es la salvación del pecador por la fe en Jesucristo. ¿Qué es la justicia? Es la salvación del pecador sin que haya pagado nada, simplemente por la fe en Jesucristo. Mire, le hago este comentario. Uno de los atributos de Dios es la justicia. Dios es justo. Eso significa que Él hace siempre lo que es correcto y da a cada uno lo que merece. Dios también es amor, por lo que la manifestación de su justicia viene siempre bañada de amor y de misericordia. ¿Me está entendiendo, cierto? Ya que Dios es justo, Él premia lo bueno y castiga lo malo. Más que Él, escúcheme, es la justicia que flota sobre los aires. Él estableció unos mandamientos y esa justicia que flota aquí hace lo debido, hace lo correcto. El pecado no puede quedar sin castigo. Eso es lo justo. Pero Dios en su infinito amor, en su inmenso amor, estuvo dispuesto a pagar por nuestro pecado. Envió a Jesús para que Él recibiera el castigo que nosotros merecíamos. ¿Se está dando cuenta quién es nuestro Padre, nuestro Dios, el Rey sobre todos los reyes, Señor sobre todos los señores? Que teniendo la posibilidad de hacer lo que quiera y divertirse con nosotros haciéndonos maldades, jugar con nosotros, no lo hace. No lo hace. El pecado con que contaminó a la humanidad, Adán y Eva, sencillamente hace que hoy en día el ser humano le dé tanta autoridad a los demonios, tanta autoridad, tanta, que muchachos muy jovencitos, sin saber por qué, entran en la desgracia y simplemente están llevando las consecuencias del pecado de sus padres. Sus padres de jóvenes, de adultos, hicieron una cantidad de cosas y eso se fue acumulando. 1, 2, 3 generaciones practicando abortos, viviendo en lujuria, en lascivia, en inmoralidad, dejando mujeres por ahí embarazadas, negando a los muchachos, hasta que un espíritu de muerte toma lugar, toma derecho legal. Y el peladito apenas tiene 11, 12 años y ya un demonio tiene todo derecho de hacerlo accidentar. Uy, hermano, yo recuerdo cómo hace algunos años una grúa
por allá en Bogotá, una grúa se cayó encima de un bus lleno de niños. Imagínense eso. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, no solo podemos recibir el perdón de Dios, sino que también tenemos acceso a la vida eterna con Él. Sin Él no serviría para nada. Con Él. Eso es maravilloso. Debido a la justicia de Dios, toda persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados apartándose de ellos, recibe el perdón eterno. Quien no lo hace, recibe el castigo que merece. En la Biblia hablan, bueno, yo quiero decirle algo y de pronto vamos a tener la oportunidad de estudiarlo. En la Biblia, la palabra fuego no siempre significa lo mismo. No, no siempre significa. Me voy a referir al texto donde Juan el Bautista dice, el que viene detrás de mí es superior a mí. Oiga, y no merezco ni siquiera desatarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y en ese texto está hablando de eso. Bautizará con Espíritu Santo al que se arrepiente, pero con el fuego eterno del castigo al que no se arrepiente. Ahora, vienen otros textos, como le digo, donde el fuego no significa castigo eterno. Cosas como lo que le dijo Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Sí recuerda? Esa palabra fuego no tiene que ver con condenación, con castigo eterno. Importante que usted lo tenga claro. Salmo 89, 14. Uy, ya se me fue. Ya el tiempo pasó, pero leamos este texto. Salmo 89, 14. Dice la palabra del Señor. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Oiga, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y ese versículo vale la pena que lo estudiemos un poquito. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Solamente 2 minuticos, le digo algo, póngale cuidado. Cuando el cristiano entiende qué está diciendo la palabra, en muchos textos donde dice que la justicia y el juicio es lo principal para Dios, usted y yo dejaríamos de condenar la gente que no ha entrado con usted y conmigo en un juicio. Cuando entendemos eso, entendemos la importancia que tiene para Dios sentarse con usted y preguntarle qué hubo, qué pasó. Él lo sabe todo. Pero si Él ama el juicio y la justicia, Él dice que sin juicio usted no estará seguro nunca de que hizo justicia. Jamás. ¿Y qué es lo que se usa normalmente en esta cultura que nosotros estamos? Ah, yo te vi en la puerta y estabas hablando con ese fulano. ¿Es tu amante o qué? Espérate, pero espérate. No, olvídese, yo lo vi y estaba sonriendo y ya, la condenó. El Señor dice, no, así no es. ¿Viste lo que creíste ver? Sentate, habla con él, con ella. ¿Qué hubo, hermano? Venga, siéntese. Es que me contaron esto, yo vi esto, me di cuenta de esto. Cuénteme qué pasó. Bueno, yo hice esto. Lo que pasa, ¿y tiene pruebas? Sí, señor, tengo pruebas. Ah, listo. Oiga, hermano, nunca nos arrepentiremos de sentarnos a juicio con todo aquel con que tengamos que tratar. Sentémonos a juicio, hagamos como el Señor, amemos juicio y justicia. Porque después de tener las cosas claras, usted puede tomar una decisión y nunca se va a arrepentir de eso. ¿Cuánta gente, hermano, viene arrepentida diciendo, pastor, mire, pastor, ayúdeme a orar, pastor, mire, pastor? ¿Sabe qué? Es que en un momento de ira yo eché a mi mujer, yo le dije cosas muy feas, ahora estoy arrepentido, ahora me di cuenta que no es así como yo creí. Es que a mí me pareció, pastor, pero ¿qué hago? Ayúdeme. Y no estamos aprendiendo, pues, que antes de la sentencia hay que sentarse juicio para que la sentencia sea con justicia. ¿Sí o no?